Bienvenido a una lección sobre la linealización de sistemas no lineales de ecuaciones diferenciales. Recordemos que en la sección 3.5 estudiamos el comportamiento de un sistema lineal homogéneo de dos ecuaciones cerca de un punto crítico. Para un sistema lineal de dos variables dado por una matriz invertible, el único punto crítico es el origen 0,0. Pongamos el entendimiento que obtuvimos en esa sección para un buen uso, entendiendo lo que sucede cerca de puntos críticos de sistemas no lineales. En cálculo, aprendimos a estimar una función tomando su derivada y linealizando. Trabajamos de manera similar con sistemas no lineales de ecuaciones diferenciales ordinarias. Supongamos que sub 0 y sub 0 es un punto crítico. Primero, cambia las variables a u, v, de modo que v es igual al origen 0,0, corresponde a sub 0 y sub 0. Es decir, dejamos u igual x, sub 0 y v igual y sub 0. Como ejemplo, si 2, menos 3 es un punto crítico, sub 0 igual 2, y sub 0 igual menos 3 y, por lo tanto, dejaremos u igual x, 2 y u es igual a y más 3. A continuación, tenemos que encontrar la derivada. En el cálculo multivariable, es posible que haya visto que la versión de varias variables de la derivada es una matriz jacobiana. La matriz jacobiana de la función de valores vectoriales, dada por f de x, y g de x, y en el punto crítico sub 0, y sub 0 es la matriz de 2 por 2 dada. En la primera fila, tenemos el parcial de f con respecto a x, en sub 0, y luego tenemos el parcial de f con respecto a y en sub 0, y sub 0. En la segunda fila, tenemos el parcial de g con respecto a x en sub 0, y sub 0, seguido del parcial de g con respecto a y en sub 0, y sub 0. Esta matriz ofrece la mejor aproximación lineal como u y v y, por lo tanto, x e y varían. Definimos la linealización de la ecuación 8.1, que se muestra aquí a la izquierda, como un sistema lineal se muestra aquí a la derecha. La linealización es la derivada del vector u, v es igual a un jacobiano evaluado en el punto crítico sub 0, y sub 0 veces el vector u, v. Echemos un vistazo a un ejemplo. Volvamos a nuestro ejemplo anterior de 8.1.1, donde tenemos el sistema x igual, y igual x más x al cuadrado. Recordemos, los dos críticos los puntos son 0,0 y 1,0. Para empezar, ya que x igual y igual x más x al cuadrado, tenemos f de x, y igual y g de x, y igual x más x al cuadrado. A continuación, determinamos la matriz jacobiana. A continuación, determinamos la matriz jacobiana, donde, nuevamente, en la primera fila, tenemos el parcial de f con respecto a x, y el parcial de f con respecto a y. El parcial de y con respecto a x es 0. El parcial de y con respecto a y es 1. En la segunda fila, nosotros tienen los parciales de g. Los parciales de g con respecto a x es menos 1 más 2x, y el parcial de g con respecto a y es 0. A continuación, dejemos u igual x sub 0 y v igual y sub 0 utilizando el primer punto crítico de 0,0. Dejamos que u igual x y v igual y. El último paso es evalúe la matriz jacobiana en el punto crítico de 0,0, lo que nos da un 2 por 2 matriz, que se muestra a continuación, donde la primera fila es 0,1 y la segunda fila es menos 1,0. Y por lo tanto, cuando u es igual a x y v es igual a y, la linealización es igual a la derivada del vector u, v es igual a una matriz de 2 por 2 con las entradas 0,1 y menos 1,0 multiplicado por el vector u, v. También podemos escribir esto como u igual v y v igual u. Y ahora volvemos a realizar el proceso utilizando el segundo punto crítico de 1,0. Como el punto crítico es 1,0, ahora tenemos u igual x, 1 y v igual y. Antes de encontrar la linealización, tenemos que evaluar la matriz jacobiana nuevamente en el punto 1,0. Por lo tanto, x es 1 y es 0, la primera fila de la matriz jacobiana sigue siendo 0,1, pero la segunda fila ahora es 1,0. Observe que cuando x es 1, la entrada en la fila 2 columna 1 es menos 1 más 2, lo que nos da un 1 positivo. Entonces, cuando u es igual a x, 1 y v igual y, la linealización es igual a la derivada del vector u, v, que es igual a la matriz de 2 por 2 con entrada 0,1, 1,0 veces el vector u, v, que también podemos expresar como u igual v y v igual u. Es importante cuando dando la linealización que indicamos expresiones para u y v. Así que echemos un vistazo a esto gráficamente. El diagrama de fases de las dos linealizaciones en los puntos 0,0 y 1,0 se muestran en la figura 8.2 a continuación.
Tenga en cuenta que las variables ahora son u y v. Recuerde el punto u, v siempre el origen, 0,0. Si comparamos esto con la figura 8.2 en la esquina superior derecha, que es el diagrama de fases para el sistema original, observe que la linealización en el punto 0,0 es una buena aproximación del diagrama de fases alrededor del punto 0,0, y la linealización en el punto 1,0 es una buena aproximación de la fase original diagrama en el punto 1,0. Espero que esto le haya resultado útil.